Dios me lo dio observando. Estaba observando algunas cosas en mi casa y tempranito nos llevaron nuestro nieto, ya como a las 7:30 más o menos, lo llevaron a que lo cuidara mi padre. Dios te bendiga mucho. Él me abraza todos los días cuando viene. Y yo también. Le decía que como a las 7:30 de la mañana me llevaron al niño, ¿verdad? De 2 años, ya 2 años y meses. Y se puso a llorar porque lo despertaron cuando se cambió de brazos de la mamá a los niños, ¿verdad? Se pasó medio dormido, pero cuando sintió que ya no era la mamá, se puso a llorar. Y usted sabe qué causa el corazón de un niño en el corazón de un abuelo, en el corazón de un padre, ¿verdad? Cuando llora, no es necesario que se lo diga, le quebranta uno el corazón, pero yo no sé por qué, pero quizás solo es mi caso, tal vez no es el de ustedes, en el sentido de que uno como varón como que le cuesta consolar a los niños, no sé por qué, muy duro quizás, ¿verdad? Y es bíblico, ya le voy a mostrar el versículo, pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a consolar a nuestros hijos, a consolar a nuestros nietos, pero yo solo le pegaba palmaditas y más lloraba. Y entonces vino mi esposa, hermano, y desde que antes de agarrarlo empezó a hablarle así bajito, ¿verdad?, y a hablarle bonito, y a decirle que le iba a hacer su atolito, ¿verdad?, que ya tenía ahí su atol. Y hermano, fue increíble cómo el niño inmediatamente hasta suspiró y fue consolado. Y de ahí todavía me fui yo a trabajar y le pregunté, ¿verdad?, ¿y cómo siguió? Me dice, ya está dormido, ya se durmió. Entonces, lo que quiero decirle es que qué importante es el consuelo en la casa. Cuando digo esto, hermano, es que una de las cosas por las que Dios nos ha regalado hogar, nos ha regalado una casa espiritual, nos ha regalado una familia, ¿verdad?, con la que podamos compartir, es que podamos ser consolados, o que consolemos los unos a los otros. Entonces, aquí en este país es un poco difícil a veces, porque a veces no nos damos cuenta, hermano, y yo quisiera que hoy, ¿verdad?, usted se ponga su mano en su corazón, en su conciencia, y pueda examinarse, ¿verdad?, y pueda ver qué tan seguido usted olvida consolar a los suyos, o en qué significa el consuelo para usted, ¿verdad? Porque a veces el consuelo bíblico no es el mismo que nosotros pensamos, ¿verdad?, o el mismo que nosotros creemos. Entonces, para mí es bien importante que sepamos que una de las funciones del Espíritu Santo es consolar al pueblo de Dios, pero también todo aquel que tiene el Espíritu de Dios se vuelve un consolador para aquellos que están cerca, y debemos de manifestarlo, ¿verdad?, en nuestro corazón, pero también debemos de evidenciarlo en nuestra casa. Entonces es importante, por eso es que le puse el consuelo de la casa, porque mire, parece que no, pero aquí habemos hombres, y yo sé que quizás ninguno de ustedes le ha dicho a su esposa o incluso a sus hijos, ¿verdad?, en un momento determinado, cuando las cosas han estado difíciles en el trabajo, o a veces quizás lo han corrido, o se ha quedado sin trabajo, se ha golpeado, nunca ha llegado usted a la casa pidiendo consuelo, ni decirle a la esposa, consolame, ¿verdad? Al contrario, yo creo que lo conoce tan bien su esposa, que llega un momento en que le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Verdad? ¿Qué te ha pasado? Y usted dice, nada, ¿verdad? Claro que si tienes algo, ¿verdad? Entonces, pero a veces, fíjese lo que le quiero explicar, a veces no sabemos cómo consolar, porque tal vez a nosotros no nos consolaron de la manera correcta. Yo me recuerdo que cuando a veces hay problemas, por ejemplo, en las escuelas. ¿Cuántos tienen hijos estudiando? Cuando hay problemas en las escuelas, hermano, y de repente un hijo se mete en problemas de cualquier índole, ya sea que haya salido golpeado o
golpeó, ¿verdad? A nadie le gusta eso, que le pongan queja de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? A ninguno. Pero a veces reaccionamos de la manera incorrecta, lo digo por mí, ¿verdad? A veces uno comete tantos errores, hermano, en la vida que después, con la ayuda del Espíritu Santo, uno reacciona y dice: yo actué mal en la manera que hice las cosas, porque a veces lo que necesitan nuestros hijos en ese momento, que a lo mejor los han golpeado en la escuela, que a lo mejor les han hecho bullying en la escuela, que a lo mejor están pasando un problema quizás más grave, es consuelo. Lo que necesitan es el consuelo de la madre, el consuelo del padre. Y a veces lo que nosotros aplicamos, en vez de consolar, es corregir. Y ahí vamos, ¿verdad? Bueno, aquí yo creo que ya no se da esa famosa chancla voladora, ¿verdad? O esos famosos 2 hinchazos, ¿verdad? Bien marcados, ¿verdad? Yo creo que ya no se da, ¿verdad? Pero a veces lo que quiero decir, que hay momentos en nuestra vida, y la clave es entender esto: por cuándo se aplica el consuelo y cuándo se aplica la corrección. Porque tal vez a nosotros, en vez de habernos consolado cuando necesitamos haber sido consolados, nos pagaron, ¿verdad? Nos dieron. Y entonces uno piensa que esa es la manera de consolar, ¿verdad? Dándole al otro, ¿verdad? Porque se portó mal, porque nos hizo quedar mal, porque tuvimos que dejar el trabajo, ir a traer a los hijos a la escuela temprano. No. El consuelo tiene una característica, es que se aplica cuando hay sufrimiento. ¿Sí me oyó eso? Cuando una persona, cuando uno de nuestros hijos, cuando el esposo o cuando la esposa está sufriendo por alguna situación, ya sea que sea culpable o no, ya sea que la haya propiciado, o ya sea de que a él lo hayan afectado, o a ella, y ella no sea la responsable de ese sufrimiento, pero se lo causaron, nosotros deberíamos de saber que en ese momento debemos de aplicar consuelo en nuestra casa. Por eso yo le puse el consuelo de la casa, porque a veces, hermanos, nosotros nos dedicamos más a corregir que a consolar, cuando el Espíritu Santo nos enseña a nosotros que es a la inversa. Debemos de pasar más tiempo consolando en nuestro hogar que corrigiendo, porque el Espíritu de Dios, hermano, es el que redarguye el corazón, ¿verdad? Para que se puedan corregir las cosas, como le estoy explicando. Yo no quiero dar detalles, hermano, quizás más personales, ¿verdad? Pero a veces los jóvenes pasan por situaciones bastante conflictivas en sus vidas, y a veces, hermano, se meten en problemas, y lo que nosotros deberíamos de aprender es ver si están sufriendo primero por esa situación, averiguar realmente la procedencia, el origen de las cosas. ¿Me explico? Por eso es que, ya que tengo su atención, quiero que entienda y quiero que veamos por la palabra que una de las funciones que nosotros debemos de desarrollar en nuestra casa es consolar cuando hay sufrimiento, cuando se necesita la ayuda. ¿Cuántos de ustedes no han necesitado la ayuda en un momento determinado en la pareja? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, escuchen, primero le dije sufrimiento, porque si venimos y vemos los tipos de sufrimiento que pueden haber, son diferentes, pero cualquier tipo de sufrimiento debería de ser consolado por nosotros en función de nuestros hijos. Pero usted me va a preguntar: pastor, ¿y a mí quién me consuela? Es impresionante ver cómo Dios, en su gran extensión del Espíritu Santo, hermano, una forma de consolarnos a veces es con el abrazo de un hijo. A veces los hijos, hermano, de repente sale una expresión y nos abrazan en esos momentos que estamos pasando una situación bastante difícil, pero normalmente quiero que entienda esto: el consuelo viene de Dios. Y usted debe de entender, como persona madura,
tanto como maduro en su hogar, como maduro en la iglesia, que usted no puede esperar como persona madura. Como niño, usted tiene que esperar consuelo de todos. ¿Estamos de acuerdo? Un niño llora, no la consoló su mamá, se va con la tía. ¿Y qué hace la tía? Oh, que no le pones atención si es salvadoreña, ¿no? Usted es de Guatemala, para que no le pone atención a su criatura. Mira, ahí está llorando, mire lo que le hicieron. Y entonces ya el niño se siente consolado cuando lo agarran. A veces, oiga, solo con que nos pregunten qué nos pasó, ya nos sentimos consolados, porque ya no nos sentimos ignorados. Es que lo que yo quiero explicarle es que la falta de consuelo puede traer resentimiento. Puede ir creando resentimiento en nuestro corazón y puede llegar un momento, hermano, que eso puede traer dureza al corazón de los hijos o al corazón de un padre. Por eso es que tenemos que aprender que el consuelo se va a aplicar cuando hay sufrimiento, pero también se va a aplicar consuelo cuando se necesita ayuda. Qué tremendo es, hermano, necesitar ayuda en un momento determinado en la familia y no está la persona que debería de ayudarnos, ¿verdad? Entonces uno dice, Padre bendito, ¿y cómo le hago en esta situación? Pero debemos de saber, por la palabra, ya se lo voy a mostrar, que es importante que usted sepa que la fuente de todo consuelo para nosotros como hijos de Dios maduro es Dios. Y Dios siempre se va a encargar de consolarte. No sé si le da una ofrenda de palmas al Señor. Dios siempre se va a encargar que cuando estén pasando por un momento de sufrimiento, Él va a mover situaciones a tu alrededor, hermano, y a veces el Espíritu mismo te va a consolar. A veces te va a consolar por la palabra, a veces te va a consolar por un ser querido, y a veces te va a consolar, hermano, de una manera muy especial en ministraciones personales que Dios da, ¿verdad? Entonces, ya que estamos entrados en el tema, quiero que vea este versículo. Esto usted lo conoce, pero aplicándolo desde el punto de vista que le estoy diciendo, quiero que vea que Isaías 41 y 2 lo que dice es que aún, escuche lo que le voy a decir, aunque a veces se ha pecado, escuche lo que le voy a decir, aunque a veces se ha fallado, Dios, como es justo, permite la retribución a esa falla, a ese pecado, y entonces vienen consecuencias por ese pecado y la persona empieza a sufrir. Una de las cosas que, por ejemplo, aquí con Israel vemos cómo el pueblo de Israel, por ejemplo, por idolatrar y por apartarse, por desobedecer a la palabra de Dios, era llevado cautivo, perdía batallas y lo llevaban esclavos, diferentes pueblos. Y entonces, fíjense, ese era su sufrimiento, el ser llevados esclavos, el ser apartados de lo que Dios quería para ellos. Entonces, cuando ya ellos no aguantaban el sufrimiento, cuando ya estaban, hermano, en ese momento en el que ellos reconocían que habían fallado y sabían que por su culpa estaban como estaban, entonces venía Dios y levantaba profeta y le decía al pueblo de Dios que Él los iba a consolar. Y levantaba siervos para consolarlos. Incluso, como le digo, cuando el pueblo de Dios había fallado. Por eso es que usted debe de saber que Dios, así como permite la llaga, así permite la cura. No sé si le da una ofrenda de palmas al Señor. O sea, Dios no nos va a dejar ahí pasando sufrimiento y sufrimiento. No, Él cuando ya ve que, hermano, llega un momento determinado que ya estamos sufriendo demasiado, Él manda provisión, Él manda el auxilio, Él abre la puerta de bendición para su pueblo. Por eso aquí dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. Entonces, una de las maneras de consolar por Dios es hacernos saber que aunque hemos estado luchando, Él va a pelear para que esa lucha termine en el nombre de Jesús. Porque a veces, hermano, uno no haya consuelo y sufre en las batallas. Le voy a decir, uno de los sufrimientos que se da es que uno dice, ¿y cuándo se va a acabar esto? Señor, y se va a poner peor, o cómo va a estar la situación, y ahí está uno batallando,
¿verdad? A veces, hermano, son luchas económicas, ¿verdad? Que a veces no alcanza y uno está cubriendo un hoyo y está haciendo otro más grande. De repente dice, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer aquí? Yo ya no soporto, Señor, ayuda. Entonces viene el Señor, hermano, y te manda un consuelo, te manda un auxilio en esa área y tú puedes salir adelante con toda la situación. Entonces la gloria es para Dios en ese consuelo. Pero a veces es la enfermedad, y ahí está, hermano, la enfermedad afectando, ahí está la enfermedad dando problemas. Y entonces llega un momento que uno dice, Señor, ya no soporto esto, por favor, auxíliame. ¿Y será que me voy a morir de eso? Dice uno, no sé si usted se ha preguntado eso en un momento determinado, y dice, Señor, ¿será que ese dolor de cabeza no lo aguanto? ¿Cómo salgo de eso? Señor, ¿será que empieza uno hasta a pensar de más, verdad? Y viene Dios. Y en ese momento te manda tu consuelo, te manda tu sanidad. No se seguirá su ofrenda de palmas. Por eso es que dice él, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. Yo quiero decirte hoy, hermano, en el nombre de Jesús, que parte del consuelo que Dios te está ministrando hoy es que no estás luchando en vano y que toda lucha va a tener victoria, porque va a terminar en el nombre de Jesús y empieza hoy. Hay batallas que son desgastantes y lo pueden afectar a uno en su fe, lo pueden afectar a uno en su salud mental, en su salud física, pero usted debe saber que Dios no te va a dejar solo. Que llegue un momento, mire, por eso es que es importante la palabra y por eso es importante la palabra profética, porque la palabra profética te abre el panorama. Ya no te sientes tú abandonado, ya no te sientes que Dios te ha dejado ahí sufriendo a solas, no. Entonces viene la palabra y te dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy pendiente de tu sufrimiento, yo estoy pendiente de tu problema. Yo estoy ahí y te voy a ayudar. No solo voy a ser expectante, pero tú tienes que oír esa voz en tu corazón. Y desde ahí tu alma empieza a fortalecerse. Desde ahí tu corazón empieza, hermano, a esperar en el Señor y decir, Señor, yo sé que mi Redentor vivo, sé que tú aún del polvo te vas a levantar y me vas a ayudar, Señor. Y empieza uno a tener esperanza cuando siente Dios ha hecho la obra y quizás está mejor de lo que uno esperaba. Porque Dios es Dios. Es parte del consuelo que Dios te hable. Asústese si Dios no le habla. Preocúpese si Dios no le habla. Por eso es importante que el pueblo de Dios escuche la voz del Señor, pero que escuche también que las luchas no son en vano, que Dios, hermano, está trabajando en la situación y Él te va a dar la victoria. Y dice que su iniquidad ha sido quitada. Fíjense que uno de los problemas que a veces como hijos de Dios tenemos, como a veces le fallamos a Dios, ¿verdad? A veces, hermano, hay momentos, ¿verdad?, de debilidad en el espíritu y en la carne, porque la carne usted sabe que de por sí es débil y a veces falla. Le voy a poner una falla así bien sencilla para que vea que no solo en pecado se puede fallar. Le voy a poner una falla bien sencilla que a veces trae acusación. Por ejemplo, todos sabemos la palabra de Dios cuando dice no hay que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿sí o no? ¿Verdad que todos lo sabemos? Pero llegan momentos que a veces uno no puede congregarse. Llega un momento que a veces uno no quiere congregarse, porque son tantas las luchas, son tantas las situaciones que, oiga, y que a eso le pone que le ha fallado, entonces, no, ¿para qué voy a ir? Si peor salgo a veces, si cuando más quiero avanzar, a veces doy un paso para atrás y peor se ponen las cosas, entonces empieza uno a veces a sentir eso, hermano, pero de repente llegas a la iglesia en la necesidad que tienes y Dios te habla y te dice, yo estoy contigo y te sacaré delante y perdono tus ofensas. ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad que se siente bien? Yo te voy a ayudar a que hayas fallado, a que no hayas venido. Yo siempre te he dado comida, yo siempre he cuidado de ti, yo siempre he estado pendiente de ti. O sea, Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces usted dice, Señor, pero no he estado como tú conoces, y sabes que a veces he podido venir y no he venido, entonces hay acusación. Y ahí está uno con esa acusación, entonces viene el Señor y dice, no te preocupes, yo ya te perdoné, ya estás aquí. Por eso cada vez que usted viene a la casa de Dios,
es una misericordia nueva que experimenta y todo lo demás es borrado. No sé si le den la pena de palmas a Dios. Y claro, lo que le ha pasado en medio de ese de no venir al Señor, hermano, es la paga de lo que realmente nos hemos equivocado. Pero venir a la casa de Dios es una bendición extraordinaria. Pero aquí vemos algo más tremendo. Dice, ¿por qué? Porque yo ya, ¿sabes? Tú has recibido de la mano del Señor el doble por todos tus pecados. Fíjese qué tremendo. Usted me dice, pastor, pero ¿qué hay de consuelo en eso? Le voy a explicar que el enemigo no tiene parte ni arte en tu vida. Él no puede hacer nada en tu vida. Si algo pasa en nuestra vida, es porque Dios lo permite. Quiero que entiendas, o sea, tu consuelo es que Dios no te ha puesto en las manos de tu enemigo. Tu consuelo es que aunque hayas fallado, que aunque estés mal, Dios está trabajando con su mano en tu vida. Y cuando Dios te tiene en su mano, Él termina la obra. Y nadie arrebata lo que Dios hace, nadie se lo puede quitar. Entonces, tú tienes que aprender, hermano, a consolarte en la palabra de Dios, aun cuando Dios te esté regañando. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es que nos quedemos así. El deseo de Dios es que reconozcamos nuestra falla y pronto seamos restaurados, como le pasó a Pedro, que él, hermano, llegó un momento que su fe falló, y entonces en la persecución, hermano amado, él se apartó de los caminos del Señor, y cuando el Señor resucitó, fue uno de los primeros que fue a buscar, y le recordó que por amor se vuelve. No sé si le ofrece palmas al Señor. Mire, el que ama al Señor, hermano, aunque se aparte, vuelve. Por eso yo cuando lo veo a usted digo, hermano, usted ama a Dios. Porque aunque a veces pase una situación, ahí viene. Y ese es amor para el Señor. Pero también es consuelo de Dios permitirse. Porque hay personas que ya no se lo permiten. ¿Sabía usted eso? Entonces usted siéntase consolado por Dios con la vida que le ha dado y la oportunidad que le da de estar aquí hoy. Pero quiero avanzar. Entonces usted me dice, pastor, y entonces si yo a veces espero consuelo de alguien, porque a veces, hermano, mire, las que más sufren, y lo voy a decir con el permiso de los hermanos, ¿verdad? Pero a veces quienes más sufren de falta de consuelo son las mujeres. Porque es muy difícil ver a un hombre consolando a una mujer. A veces uno dice, ay, ya, ¿para qué estás llorando, hombre? ¿Y qué tenés? Y otra vez con lo mismo. Qué feo, ¿va? Y tal vez ella lo que espera es que salga un abrazo y que llore. A veces, mire, a veces digo las mujeres, hermano, porque también es bien raro ver a un hombre llorar, ¿va? Pero a veces llora. Pero también la mayoría de veces son las mujeres. Entonces, una de las cosas que uno debe de aprender como hombre, hermano, a veces es a callar. Y mejor consolar con los hechos, con las actitudes. Porque a veces uno está más intrigado en saber cuál es el problema que prestarle la ayuda que necesita. Y a veces lo que necesita es solo que estemos ahí. Pero a veces, hermano, uno llega, no pregunta cómo les ha ido, cómo están, ni nada. Yo no sé si usted lo hace con su esposo, o su esposa, o sus hijos cuando lleguen. ¿Y cómo te fue, mi vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y le dice, ay, que tú quieras, que fue, pero ya estás en casa, ya estás en el pedacito de cielo. Vas saliendo ya de ese lugar donde estaba, ya estás aquí. ¿Qué quiere? Ya queda algo quiere ella decirle. Lo que quiero decirle es que hemos nacido y nuestro hogar es un lugar donde debe dar consuelo a los nuestros. Amén. Y sobre todo a nuestros hijos. Y si tú tienes esposa, hermano, una de tus funciones como sacerdote de la casa es consolar. Y pidámosle al Señor. Por eso comencé diciéndole que a uno de hombre le cuesta, porque Dios, cuando busca en la palabra cómo es el consuelo de Dios, dice que es similar el consuelo de una madre para un hijo, como el consuelo que Dios da a sus hijos. Entonces Dios, cuando mira al hombre y a la mujer, dice, el hombre como que no. Pero la mujer, ella sí sabe consolar a sus hijos. ¿Verdad que usted sí sabe? Pero aún así, a veces también se equivoca.
Pero hermano, si vamos a elegir entre hombre y mujer, entre papá y mamá, ¿quién consuela más a un hijo? Es una madre. Y no lo digo yo, ya lo voy a ver por la palabra. Pero aquí es donde debemos nosotros, como hombres maduros, como hijos maduros de Dios, hermano, saber que a nosotros, hermano, a veces vamos a esperar el consuelo de nuestros hermanos, a veces vamos a esperar el consuelo de otros y no van a estar. Yo quiero que usted sepa eso, porque si no, usted se puede frustrar, va a decir, ¿y dónde están aquellos que tenían que consolarme? ¿Dónde están aquellos que tenían que ayudarme? ¿Dónde están aquellos que tenían que ayudarme a pasar este momento de sufrimiento? Y normalmente no van a estar. Quiero que usted sepa eso. ¿Por qué? Porque aquí en 2 Corintios 1:3 tenemos que aprender quién es el origen de consuelo de nosotros. Y entonces aquí vemos que toda la alabanza sea para quién. Le voy a decir, si usted es consolado, denle la gloria a Dios, no se la da a ningún hombre. Es que quiero que entienda eso. Si tú en tu vida has pasado sufrimiento y Dios te ha sacado de ahí, dale toda la gloria y la alabanza a Dios. Si tú has necesitado ayuda y Dios ha enviado la ayuda, a veces en forma de hombres, en forma de ministros, a veces en forma monetaria, cualquier forma que Dios te haya ayudado, dale la gloria y dale la alabanza a Dios, porque Él es el Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Ya que usted, hermano amado, qué bueno es tener ayudas que te consuelan, qué bueno es que tengas la ayuda oportuna en el momento, qué bueno sería, qué ideal sería que en cada sufrimiento ahí estuviera alguien, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué Dios no lo permite? Para que no le dé la gloria al hombre. Para que tú sepas que cuando estás pasando un momento de sufrimiento, quien te va a ayudar es Dios. Para que tú sepas que si estás necesitando ayuda, quien te va a ayudar y no te va a preguntar nada es Dios. Y tampoco te lo va a sacar en cara después. Porque a veces el hombre ayuda y después ahí está sacando la cosa en cara después. Sí. Es que es cierto. Entonces usted, hermano amado, como hombre maduro, como mujer madura de Dios y como hombre y mujer de casa, debe de saber que usted no puede consolar con sus hijos ahí y ponerse a contarle todos sus problemas y sus necesidades, ¿verdad? Los niños, y ellos queriendo ir a ver la tele, a sus muñequitos, ¿verdad? Y usted viene y dice, ya ni el niño me pone atención. No, hermano, no puedes ponerte de esa manera. Quiere que le diga a dónde usted debe de correr. A Él en oración. Ahí en el llanto, ahí en el momento difícil, te diga, Padre, ayúdame. Es impresionante ver, hermano, en la palabra, cómo los siervos de Dios, cuando pasaron momentos difíciles de sufrimiento, en los que más esperaban ayuda, se fueron. Le voy a poner un ejemplo. Jesús lo fueron a traer. Y dice la Biblia que todos se corrieron, hasta uno desnudo salió. Y el único que se quedó, hermano, para ver qué pasaba, Pedro, con espíritu homicida. Sí que es tremendo. Entonces ninguno era apto para consolar al Señor. Por eso él antes había buscado el consuelo en Dios. Digo, Señor, si esta es tu voluntad que pase de aquí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces ahí vino escuche bien, dice que vino el espíritu, no santo solamente, sino que el espíritu de Elías. ¿Quién era el otro? Eran dos, de Moisés y de Elías. Llegaron y lo consolaron al Señor con fuerzas, porque esas fuerzas que Dios le dio por medio de esos seres espirituales no se la podía dar hombre. Por eso te voy a decir algo: tú espera el consuelo divino, que ese te va a sacar de cualquier problema. Espera el consuelo divino, que ese te va a ayudar a enfrentar hasta momentos más aterradores de tu vida. Pero sácate de tu mente y de tu corazón que ahí vas a tener a tu amiga favorita para que te consuele. No está. Tampoco estoy eludiendo responsabilidades. Lo que estoy diciendo es, si Dios nos permite pelear las batallas contigo, ahí vamos a estar. Pero hay batallas que no lo va a permitir el Señor, porque la gloria se la quiere llevar a Él. Pero tiene un objetivo.
Y es que quiero explicarle el objetivo. Lástima el tiempo, hermano. Miren, como Isaías 66:13, esto se lo explicaba, como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes, y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Entonces, hay lugares donde nosotros vamos a ser consolados por Dios. Y hay lugares falsos donde el enemigo ofrece un falso consuelo. Le voy a poner un ejemplo. Hay hombres que cuando pasan problemas y sufrimiento con su mujer, ¿a dónde van a buscar consuelo? Con amigos, entre comillas. Ahí van a buscar consuelo. Y lo que haya, hermanos, son trampas. Lo que haya son lazos, donde el enemigo, hermanos, los atrapa. Pero usted debe de saber como hijo de Dios, que cuando viene a la casa de Dios, quien lo va a consolar a usted es Dios mismo por su Espíritu. El Espíritu Santo está esperando a sus hijos para consolarlos de cualquier sufrimiento y de cualquier necesidad. O sea, Dios te va a ayudar, eso tenlo por seguro. Ya sea a hoy, mañana, pero Él siempre llega a tiempo. No sé si le puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Pero aquí, hermano, esto a mí me llama la atención porque dice, como una madre consuela a su hijo. Entonces yo tengo que preguntarle a ustedes, madre, ¿cómo consuelan a sus hijos? No vayan a ser así como nuestros antepasados, que le digo, que consolaban a puro garrote, ¿verdad? Y consolaban, hermano, a puro grito. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor hoy que nos dé un espíritu de consuelo para nuestros hijos. ¿Cómo vamos a saber cuándo necesitamos consolarlos y mostrarles ayuda? Cuando estén en sufrimiento, cuando estén en una necesidad. Ahí usted no puede, hermano, hacerse bravo y fuerte y corregir. No, ahí primero ayude y después arregle cualquier cosa. ¿Sí me explico? Porque nuestros hijos lo necesitan y se supone que en nuestra casa debe ser el lugar donde ellos tienen que ser consolados y ayudados, no señalados. En nuestra casa, mire, hermano, yo estoy en contra de que una madre ande hablando mal de sus hijos con otra persona. Yo estoy en contra de eso. Le voy a decir por qué. Porque aunque así fuera, lo que debería de tener ese hijo en esa casa es consuelo de los seres que lo aman. ¿Sabe cómo se consuela a un hijo? Declarándole palabra profética y declarándole, hermano, que lo que hoy le está pasando, el día de mañana Dios lo va a convertir para bien. Declarándole, hermano, palabras de parte de Dios, hermano, que a él lo puedan sostener en ese momento de crisis. ¿Por qué hay tantos jóvenes que se matan? ¿Por qué hay jóvenes que se autolesionan? Porque están pasando un momento difícil en su vida y no hay quien los consuele. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y podamos ser también consoladores. Pero hermano, ¿cómo puede consolar a alguien que no ha sufrido? Por eso es que Dios permite el sufrimiento en medio de sus hijos, para que aquel, que déjenme ver a ver si puedo hallar el versículo. Mire, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a volver a decir. Él nos consuela. ¿Quién? Dios, en todos nuestros sufrimientos. ¿En cuántos, hermanos? ¿En cuáles? Todos. ¿En cuántos? Todos. Todos. No hay un sufrimiento que Dios no te consuela. No hay uno. En todo, cualquier sufrimiento que tengas, debes de saber que Dios te va a consolar. Oiga, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. O sea, hermano, tus sufrimientos que no sean en vano. Si has sufrido en el hogar, es para que consueles a tus hijos cuando necesiten ser consolados en el momento que pasen un sufrimiento. Mire, hay jóvenes que llega un momento que les quiebran el corazón, hermano. Uno como quisiera, ¿verdad?
que cuando se enamoraran con esa y ahí terminen toda su vida. Ese sería lo lindo y lo que uno pide al Señor. Pero hermano, a veces no pasa eso, a veces, hermano, y las cosas son diferentes. Y para un joven no hay cosa más terrible que un desamor, que un amor no correspondido. ¿Y cómo va a consolar una madre a un hijo así? A una hija así. Le hago una pregunta, ¿cómo puede? Escúcheme, lo voy a poner un poco más cardíaco. Si una hija falla, mete las 4 y sale embarazada, ¿qué consuelo le va a dar el padre? Por deshonra, salga de aquí, váyase. No. Con mucha tristeza, con mucho dolor en nuestro corazón, porque no es el deseo de un padre que eso le pase a una hija, pero debemos de enfrentar esto juntos. No busquemos culpables, busquemos soluciones. Y decirle, yo sé que esto no estuvo bien, sé que esto fue difícil, pero necesitamos, en este momento, necesitamos que tú salgas de esto con bien. Le voy a decir por qué hay tantos abortos en este país. Porque las jóvenes que salen embarazadas no tienen consuelo del que las embarazó, y mucho menos tienen consuelo de sus padres. Si tuvieran y hallaran ayuda oportuna con sus padres, le aseguro que no hubieran tantos abortos en este país, porque lo enfrentarían juntos. Y le dirían, no, puedo hacer que sea un problema, pero te voy a explicar algo. Parece que David fue un problema para su papá, pero fue una bendición para Dios, porque de ahí nació Jesucristo. Entonces usted tiene que saber por la palabra cómo consolar a un hijo. Pero hermano, lo que pasa es que nos sentimos tan lastimados por la falla que preferimos nosotros cubrirnos al sufrimiento haciéndolo sufrir a ellos. Y no debe de ser así. Dígame a usted cuántas veces no le ha fallado al Señor, o yo. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Nos perdona y nos vuelve a dar otra oportunidad. Así debemos de ser con nuestros hijos. Pero no es fácil, porque necesita una mente madura. Necesita ver que la prioridad es el consuelo a la criatura, no el señalamiento. Le voy a decir esto: el señalamiento, eso déjeselo al mundo, porque ellos están acostumbrados a señalar. Pero usted y yo debemos ser una casa que consuela a los nuestros, aún en los momentos de equivocación. No sé si le dan una ofrenda de palmas al Señor. Yo lo juro con la sangre de Cristo y espero que no pase. Pero le estoy diciendo que a veces Dios nos permite el sufrimiento, porque hermano, a veces somos tan duros de corazón que si no pasamos las cosas no las entendemos. Por ejemplo, yo me encontré una vez una persona que dijo: yo no sé cómo es que hay cristianos que dicen que son atormentados, dijo. Yo no sé cómo es que hay cristianos que dicen que tienen luchas con potestades y no, dice, yo no sé nada de eso. Yo, si sueño puras revelaciones de Dios. Ángeles bajan a ministrarme. Puras voces angelicales oigo. Yo a saber en qué andaban metidos. Así dijo esa persona. ¿Sabe dónde aprendió? Cuando uno de sus hijos empezó a tener batallas espirituales. Y entonces dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué será eso? Lo que pasa es que no hemos entendido que a veces, hermano, para que nosotros podamos manifestar ayuda y podamos manifestar el consuelo a alguien que está sufriendo, a veces tenemos que haberlo experimentado. Por ejemplo, le voy a decir esto: hay personas que se le hace fácil juzgar a alguien que tiene batalla con el vicio. ¿Pero a quién se le hace fácil juzgar eso? Al que nunca ha tenido batalla con eso. Pero el que ha tenido batalla con eso sabe que si Dios lo ha sacado de ahí es por pura gracia y misericordia.
misericordia. Y cuando mira a otro en esa situación, dice: Señor, yo sé lo que se sufre estando aquí, porque a veces uno no quiere, pero está como cautivo. Por favor, Señor, así como me ayudaste, ayúdale. No señala, se hace parte de la intercesión. Eso es consolar. Pero el que no, dice: ay, yo no sé cómo es que pasan esos problemas. Y en mi vida nunca he batallado con. Es más, en mis generaciones nunca hubo un vicio. No puede uno comportarse de esa manera, porque para comenzar está mintiendo. Porque todos tenemos batallas ancestrales. Pero ¿por qué Dios permite algunas batallas a nosotros todavía a estas alturas? Porque Dios quiere enseñarte la unción de consolar. Bueno, la unción de ser consolado para poder consolar a otros. No sé si le puede dar una ofrenda de palmas a aquí. Consuelo es quien viene a la par. ¿Para qué? Léalo ahí. ¿Para qué? Para ayudar. O sea, ¿quién te va a consolar? Aquel que te pone a la par para ayudar. Por eso tú debes de aprender que cuando alguien tenga una necesidad, tenga un problema, hermano, si no lo vas a ayudar, hazte a un lado. Pero no te pongas a la par para criticar. No te pongas a la par para señalar. No te pongas a la par para menospreciar, como hicieron los amigos de Job, que llegaron y se pusieron a la par de él a menospreciar la vida de Job, mas no sabían que por una oración de ese hombre iba a estar su vida y su bendición. Impresionante. Por eso nosotros, hermanos, miren, yo no entiendo cómo es que hay gente que dice: venga al evangelio y pare de sufrir. Bueno, entonces ¿cómo va a conocer el consuelo de Dios? Si yo, hermano, amo a Dios por la manera como me ha consolado en los momentos más difíciles de mi vida, donde, hermano, no había nadie que pudiera consolarme, solo Él. Por eso, hermano, usted debe de entender esto: aquel que ha sido consolado por Dios no necesita que lo ande consolando el hombre. No sé si le da una fe de palabra. No anda rogando consuelo de hombre. El que ha sido consolado por Dios sabe quién es su Dios y sabe que Él es la fuente de todo su consuelo. Anda rogando, anda confiando en el Señor. Te va a decir: uy, qué antiguo. No, es que el Señor me enseñó que los sentimientos humanos no son fieles. Hoy son, mañana usted no sabe. Perdónenme, hasta nosotros somos así. Hoy, hermano, podemos estar abrazándonos y estar ahí contentos y felices. Ya después usted se enteró que hablaron de usted, ¿cómo anda? Que así es, ¿verdad? Así son los sentimientos del hombre, pero el de Dios no. Dios mira, Dios ve que falla uno, pero Él mira la obra terminada y dice: no sé que estás batallando ahorita, pero sé a dónde te llevo, sé lo que vas a hacer, sé dónde va a terminar y sé que vas a dar la imagen mía. Bendito sea el nombre del Señor. Ya me estoy pasando el tiempo. Mire, cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Es la misma versión, el mismo capítulo y versículo, pero en la TLA. Entonces, ¿por qué Dios permite que pasemos dificultades a veces? Para que cuando alguien veamos que está en dificultades, ¿qué debemos de hacer? No hacernos los locos. ¿Se ha fijado que a veces, hermano, dicen: hay que le ayude a otro? No. Si en ti está el poder ayudar, hazlo. Pero no esperes nada a cambio. Porque esa es la manera de ayudar. No esperes ni que te den la gracia, porque a veces uno eso dice: ayudé y no me dio las gracias. No importa. Tú lo hiciste porque tienes el espíritu de consuelo y eso es lo que ministras. Los otros dan lo que tienen. Impresionante. Entonces aquí, hermano, ¿por qué pasamos sufrimiento? ¿Por qué Dios nos ayuda? A ver, mire, no solo sufrimiento. ¿Cuántos han experimentado la ayuda de Dios?
Lo voy a volver a preguntar: ¿cuántos han experimentado la ayuda de Dios? Y si no lo has experimentado y estás pasando un problema, Dios te va a ayudar. Y cuando Dios te ayude, tú debes de tener esto: tienes la marca del consuelo en ti. Y entonces, cuando veas que alguien necesita ayuda, pues tú te vas a ofrecer en las posibilidades que tienes. ¿Sí me explico? Y si no puedes, hermano, mire, cualquiera, fíjese que yo no sé por qué a veces como hijos de Dios tenemos de menos la oración cuando dicen: no puedo ayudarte, pero sí voy a estar, solo voy a orar por ti, solo puedo orar por ti. Hermano, no es solo. Por ahí debemos de comenzar, por la oración, porque la oración es eficaz y puede mucho. La oración es poderosa, dice la palabra de Dios. Entonces no lo haga chiquito, alguna herramienta tan grande con la que ayuda. Porque a veces, hermano, pensamos que la ayuda es económica, a veces que la ayuda es de una manera o de otra, cuando la ayuda que realmente necesitamos es espiritual. Y ahí no muchos pueden ayudar. Por eso Dios te bendiga cuando tú pones una oración por otro y te vuelves un intercesor. Estás consolando de parte de Dios. ¿Puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? Entonces, el consuelo trae paz, trae seguridad y reposo. Dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es que en medio del sufrimiento que a veces pasamos, en medio de la necesidad que pasamos, es que tengas paz. Por eso es que manda su espíritu de paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Entonces, en medio de la angustia y de la situación, tú puedes tener paz de parte de Dios. Entonces, aquí vemos cuánto queremos morar en esa morada de paz. Una de las primeras cosas que yo aprendí, que si quiero estar en paz, tengo que oír las noticias del cielo y no las de la tierra. Porque las de la tierra son bastante engañosas, hermano. Así como sea el billete, así dicen su verdad. Así como le ofrezcan, así como sean los intereses, pues, dice nuestro apóstol Sergio, que en una guerra lo primero que muere es la verdad. Que todos empiezan a mentir. Entonces, ¿quieres paz en tu corazón? Conéctate con las noticias del cielo, porque esas son buenas nuevas para tu vida. Dios siempre va a tener buenas noticias para ti. No sé si le das una ofrenda de palmas al Señor. Y una de las buenas noticias es que Él te va a hacer estar en tu habitación segura. Seguro. ¿Puede creer usted a Dios? Decirle: Señor, yo sé que aunque ande en medio de valle de muerte, no temeré, Señor, porque tú vas a estar ahí. Señor, yo sé que aunque caigan 1000 al mi diente, 10,000 en cielo, no llegará a mí, Señor. Yo sé que estaré seguro, Señor. ¿Cuánto puede tener esa paz? En el nombre de Jesús así sea, hermano. Pero tú debes de aprender a reposar en el Señor. Mire, no es fácil decirle esto cuando estamos viviendo momentos de persecución. No es fácil decir esto cuando estamos pasando momentos de aflicción. Pero se puede reposar en las promesas de Dios. Que fiel es Dios, porque si Él tiene propósito con nosotros, Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer para que podamos cumplir ese propósito en nuestra vida. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Mira, puedes tener la seguridad de que tu casa está segura. Yo sé que estamos orando, hermano, y yo estoy orando fuerte por los problemas naturales. Hoy hubo un temblor terrible, hermano, allá por Bangkok, no sé dónde queda eso, hermano, pero dicen de que fue 7.7 lo mínimo y vieron más de 10,000 muertos. Más de 10,000 muertos. Y usted va a decir: ay, pastor. Y las buenas noticias, ¿cuáles son? Que no fue aquí. Que Dios tuvo cuidado de usted. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Consolar por oración. Y pedirle al Señor que Dios le dé fuerza a aquellos que perdieron sus familiares queridos allá. Pero lo menos que podemos hacer es señalar y decir: ya ven, por pecadores les pasó eso, ya ven que por ese corredor. No. Hay que confiar en la misericordia de Dios. Entonces, aquí tú debes de ver que Jehová te guardará de todo mal. ¿Y todo qué es, hermano? Puede decir usted: Jehová me guardará a mí y a mi casa de todo
mal en el nombre de Jesús. Yo te ministro esa palabra y en tu casa. Jehová mandará sus ángeles a que te guarden en todos tus caminos y te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. No va a ser solo hoy, no va a ser solo mañana. Siempre Dios guardará tus salidas y tus entradas. Porque fiel es Dios. Eso es un reposo para tu alma. Mire, Salmo 91. No te sobrevendrá mal. ¿Me puedes hacer un favor? Esta es una palabra para que la profetices a tu hermano. Dile, no te va a venir mal. No te sobrevendrá mal. Lo que te va a venir es bien en el nombre de Jesús. Bendice. Tal vez los planes del enemigo sean de mal, pero esos no llegarán a ti. Van a llegar planes de bien a tu vida en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tampoco plaga tocará tu morada. Rechazamos toda plaga terrenal y espiritual de nuestras casas en el nombre de Jesús. Escúchame bien, ni siquiera los ambientes naturales te van a tocar si vienen como plaga. Dios va a guardar tu casa, Dios va a guardarte a ti, va a guardar los tuyos. Estamos pidiéndole esa misericordia al Señor. En eso reposamos. Que Él va a mandar a sus ángeles acerca de nosotros. Dígame, Señor, acerca tus ángeles a mi casa, acerca tus ángeles a este lugar, Señor. Guarda mi alma, guárdame los míos, Señor. Guárdalos en todos sus caminos. Esa es parte del reposo de Dios, que Él te va a guardar. Esto da lugar a otro tema, pero yo termino hasta aquí. Porque yo no sé si usted sabe, pero ya anda cabalgando el jinete de la muerte. Apocalipsis ya anda cabalgando sobre la tierra desde hace aproximadamente unos 200 años. Y digo eso no por mis palabras, sino son palabras de nuestro apóstol Sergio. Y yo lo creo porque lo veo claramente en la palabra, que están marcados los tiempos, más vigorosamente, ¿verdad? Desde que se empezaron a dar las guerras mundiales, cuánta gente se ha muerto. Cada 75 años, oigan, cada 50 años Dios tiene tiempo de gracia, tiempo donde son perdonadas las deudas, tiempo, hermano, donde de jubileo, que se llama, donde Dios perdona, ¿verdad?, a su pueblo cada 50 años. Pero el enemigo tiene una versión de esa, y es que cada 50, 70 años también, hermano, se desatan ambientes terribles en la tierra, y entre ellas las plagas. Por eso el Señor viene y dice, las plagas no son para ti, las plagas son para esta tierra. Por eso Dios te va a guardar. Dios nos va a guardar de toda plaga. Dale fuertes ofrendas de palmas al Señor. Pero una de las cosas que Dios nos va a guardar, miren, quiero que entienda esto: Dios nos va a guardar de la muerte. Ay, pastor, y entonces vamos a quedar vivos hasta que Cristo venga. Si Él quiere, sí. Yo creo que es eminente la venida del Señor. Pero no quiere decir necesariamente que no muramos. Lo que está hablando aquí es que no vas a morir por causa que no sea de Dios. Dios tiene tiempo para nosotros, usted sabe eso, ¿verdad? Y yo ruego a Dios que sean los 120 años. Ese es el ruego que tengo para mi mamá, para mí, para los niños y para usted. Pero Dios sabe. Pero ninguno se debe de morir antes de tiempo, como le pasó a los primogénitos de Egipto, cuando se desató el ángel de la muerte, el destructor. Entonces le voy a decir una gran verdad y con esto termino. Nuestra morada, nuestras casas están cubiertas con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo evita la muerte prematura. La sangre de Cristo evita, hermano, que el enemigo cobre. La sangre de Cristo rompe todo pacto. La sangre de Cristo tiene poder. Y así como la sangre de un cordero fue señal en las casas, y al ver esa sangre no hubo mortandad, así hoy
Dios, por la sangre de Cristo que está en ti y en los tuyos y en tu casa, no va a permitir que mortandad llegue a tu casa. En tu casa va a administración de vida y de vida eterna, de vida abundante. En el nombre de Jesús vengo a decirte que echamos fuera todo espíritu de muerte. Venimos a decirte en el nombre de Jesús que a nuestra casa no llegará esa plaga, que nuestros hijos morirán al tiempo de Dios, viejos y llenos de vida. En el nombre de Jesús, como está escrito, nadie morirá antes de tiempo. Es una plaga que se está dando, pero no llegará a tu casa, porque la sangre del Cordero está sobre ti, sobre nosotros y sobre nuestros hogares. Y sea ministrada vida y vida abundante en ti y en los tuyos, en el nombre de Jesús. Le puedes dar una ofrenda de palmas al Señor y recibir esa palabra como un amén. Y si realmente creo tu palabra, Señor, que tú nos guardas. Pero ¿para qué Dios te guarda? Para que también tú aprendas a guardar a los tuyos, a cuidarlos. Parte del consuelo. Hermano, este tema para mí, cuando el Señor me lo ministró, me ha sido de gran bendición. Y como le digo, yo lo aprendí, ¿verdad? Se puede llamar a Belito, por favor, para que pueda terminarlo. Yo lo aprendí, hermano, viendo como una madre, bueno, es la abuela, como consuela al nieto, ¿verdad? Por eso, mire, usted no hace mal en consolar a sus hijos. Es parte de la administración del Espíritu Santo para usted. Usted, Dios le va a ayudar a consolar a los suyos en el nombre de Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Usted también va a ser consolado por